Bienvenidos guerreros y guerreras de Tribix. Hoy queremos abordar un tema que ha generado intensos debates y controversias a lo largo de los años. Se trata de un texto que muchos consideran una falsificación creada en la Rusia zarista con el propósito de justificar ataques contra la comunidad judía. Sin embargo, otros lo interpretan como un plan que estaría ejecutándose con precisión. En Tribix, exploraremos hoy los misterios y las implicaciones de los controvertidos protocolos de los sabios de Sion. ¿Y si todo, absolutamente todo lo que crees sobre el mundo, sobre la sociedad en la que vives, sobre la historia que te han contado, fuera una gigantesca y retorcida mentira? ¿Y si las guerras, las crisis económicas, las revoluciones y hasta los programas de televisión que ves cada noche no fueran simples casualidades, sino piezas de un plan maestro diseñado hace más de un siglo? Hoy nos adentramos en un territorio oscuro, un terreno pantanoso que muy pocos se atreven a pisar. Vamos a desenterrar el documento más polémico, más oscuro y más temido de la historia moderna, un texto que ha sido tachado de fraude, pero cuyas profecías, por llamarlas de alguna manera, parecen cumplirse con una precisión matemática casi quirúrgica ante nuestros propios ojos. Prepárense, porque lo que vamos a analizar hoy no es apto para mentes sensibles. Vamos a abrir la caja de Pandora y a mirar directamente al abismo. Hoy, aquí, en este canal, revelamos el contenido del documento más incendiario jamás escrito, los protocolos de los sabios de Sion. Un supuesto plan detallado para la dominación mundial, un manual de instrucciones para someter a toda la humanidad bajo un único poder. Durante décadas nos han dicho que es una falsificación, un panfleto antisemita creado por la policía secreta zarista. Pero, ¿y si esa fuera solo la primera capa de la mentira? ¿Y si, más allá de su origen, su contenido describe con una exactitud escalofriante el mundo en el que estamos viviendo ahora mismo? Este no es un vídeo más de conspiraciones. Esto es un análisis profundo de un texto que, sea real o no, ha funcionado como una hoja de ruta para eventos que han sacudido los cimientos de nuestra civilización. Vamos a desglosar punto por punto las estrategias que describe. El control de la prensa, la destrucción de los gobiernos, la manipulación de la economía, la corrupción de la juventud, tácticas que resuenan de una forma inquietante con la realidad actual. Olviden todo lo que saben, abran su mente y atrévanse a cuestionar. Porque la verdad, amigos, es mucho más extraña y mucho más aterradora de lo que jamás habrían podido imaginar. Lo que van a escuchar a continuación puede cambiar para siempre su percepción de la realidad. Vamos a sumergirnos en las profundidades de este plan macabro, capítulo por capítulo, estrategia por estrategia. Desentrañaremos los secretos que una élite poderosa ha intentado ocultar durante más de 100 años. ¿Están listos para despertar? ¿Están preparados para conocer las reglas del juego que se está jugando con nuestras vidas como tablero? Porque la partida ya ha comenzado, y si no entendemos las reglas, estamos condenados a ser simples peones sacrificables. Abróchense los cinturones porque el viaje a la madriguera del conejo empieza ahora. El primer pilar de todo el plan es simple: el control absoluto de los medios de comunicación. No se trata solo de controlar lo que se dice, sino de cómo se dice y de inundarlo todo con un ruido ensordecedor. Imaginen un torrente incesante de noticias, opiniones, debates, entretenimiento banal y distracciones constantes. El objetivo no es informar, es saturar, crear un estado de aturdimiento permanente en la población. Ya no distingues lo importante de lo trivial, la verdad de la mentira. Todo se convierte en el ruido blanco de la manipulación. En este océano de información basura, el pensamiento crítico se ahoga. Esta sobrecarga informativa deliberada debilita nuestra capacidad de concentración, fragmenta nuestra atención y nos vuelve mentalmente perezosos. Es la lobotomía perfecta, administrada voluntariamente a través de nuestras pantallas. Y en medio de este caos orquestado, la élite que mueve los hilos se asegura de ser la dueña de las principales agencias de noticias, de las grandes cadenas de televisión, de los periódicos de mayor tirada. Desde estas atalayas, no solo deciden qué es noticia y qué no lo es, sino que establecen el marco, el encuadre de cada historia. Te dicen no solo qué pensar, sino cómo sentirte al respecto, a quién odiar, a quién admirar, de qué tener miedo. Fabrican consensos artificiales y marginan cualquier voz disidente. El resultado final es una sociedad anestesiada, adormecida,
que ha perdido la capacidad de indignarse de verdad, de pensar por sí misma. Han perfeccionado el arte de la distracción masiva, creando una jaula de oro hecha de entretenimiento y polémicas estériles. Mientras discutimos sobre banalidades, ellos, en la sombra, siguen avanzando en su agenda, sin que nadie preste atención. Es el control perfecto, el que la propia víctima no percibe. Es una herramienta activa para sembrar la división y el enfrentamiento constante en la sociedad. El lema es simple y efectivo: divide y vencerás. Y nosotros caemos en la trampa una y otra vez. Se elimina el terreno común, el diálogo constructivo, la posibilidad de acuerdo. Te obligan a tomar partido en una guerra donde el objetivo no es encontrar la verdad, sino aniquilar al bando contrario. Una sociedad enfrentada es una sociedad débil, incapaz de unirse contra su verdadero enemigo. Quieren individuos aislados, desarraigados, confundidos y, por lo tanto, mucho más fáciles de controlar. Nos venden esta atomización como un progreso, cuando en realidad es el paso previo a la esclavitud más absoluta. La polarización es un espectáculo para la plebe, un circo diseñado para mantenernos ocupados peleando entre nosotros mientras ellos consolidan su poder. El control mediático no solo adormece, también envenena, inyectando el veneno de la discordia directamente en las venas de la sociedad, hasta que ésta se colapsa desde dentro. La fase final y más sofisticada del control mediático es la destrucción total del concepto de verdad. Ya no se trata de imponer una mentira concreta, sino de crear un entorno en el que la propia existencia de una verdad objetiva sea puesta en duda. Es la era de la posverdad. En este pantano de relatividad, la gente deja de confiar en todo y en todos. Cuando la gente deja de creer en la verdad, se vuelve susceptible a creer en cualquier cosa. La desconfianza total en las instituciones es el caldo de cultivo perfecto para que un poder autoritario se presente como el único salvador. Además, este plan contempla el uso de la libertad de expresión como un arma contra sí misma, para diluir las voces críticas y veraces en un mar de ruido y locura. Han conseguido que la mejor forma de ocultar la verdad sea tirarla en un pajar gigantesco que ellos mismos han construido. Así, el ciclo se completa. Primero te saturan de información para que no puedas pensar, luego te dividen para que no puedas unirte a otros, y finalmente destruyen la propia idea de verdad para que no tengas nada a lo que aferrarte. Te dejan solo, confundido, desconfiado y agotado. En ese estado de vulnerabilidad absoluta, estás listo para aceptar cualquier verdad que te ofrezca el poder. El control mediático no es solo propaganda. Es una guerra psicológica a gran escala diseñada para demoler nuestras defensas mentales y dejarnos completamente indefensos ante la agenda final. Una vez que la mente de la población ha sido debidamente preparada, adormecida y dividida, comienza la segunda fase del gran plan, la desestabilización y demolición de los gobiernos nacionales. Este proceso no empieza con bombas ni con ejércitos, sino con algo mucho más sutil y letal: la infiltración. Los protocolos describen cómo los agentes de esta élite deben, a lo largo de décadas, introducirse sigilosamente en todos los puestos clave del Estado. No solo en la alta política, como presidentes o ministros, sino en los niveles intermedios que son el verdadero motor de un país: jueces, altos funcionarios, jefes de policía, mandos militares, diplomáticos y asesores gubernamentales. Estas personas, cuidadosamente seleccionadas y adoctrinadas, no actúan como espías tradicionales. Su lealtad no es hacia su país, sino hacia la agenda globalista de la élite que los colocó allí. Desde sus puestos, trabajan de forma coordinada pero invisible para erosionar el Estado desde dentro. Promueven leyes que debilitan la soberanía nacional en favor de organismos supranacionales. Toman decisiones económicas que endeudan al país y lo hacen dependiente de la financiación exterior. Crean una burocracia tan lenta e ineficiente que la gente pierde toda la fe en las instituciones públicas. Es un trabajo de termitas, silencioso, paciente, pero implacable, que va carcomiendo las vigas maestras del edificio del Estado hasta dejarlo hueco y a punto de derrumbarse. El objetivo de esta infiltración masiva es doble. Por un lado, se aseguran de que, cuando llegue el momento de dar el golpe de gracia, no haya ninguna resistencia efectiva desde dentro del aparato estatal. ¿Cómo va a defender el ejército a la nación si sus generales responden a otra agenda?
¿Cómo va a impartir justicia el Poder Judicial si sus jueces están comprometidos con intereses externos? Por otro lado, esta infiltración genera una corrupción sistémica y una ineficacia gubernamental tan flagrantes que la propia población empieza a clamar por un cambio radical. La gente, harta de la incompetencia y la corrupción de sus líderes, empieza a ver el propio concepto de Estado-nación como el problema. Y es aquí donde la trampa se cierra. El descontento popular, hábilmente avivado por los medios que ellos mismos controlan, no se dirige hacia los infiltrados, cuya existencia se niega, sino hacia la propia estructura del gobierno. El patriotismo, el amor por el propio país, es ridiculizado y presentado como algo anticuado y peligroso. La soberanía nacional se convierte en sinónimo de egoísmo y atraso. Así, la población es manipulada para desear exactamente lo que la élite quiere ofrecerle: la disolución de su gobierno y su sustitución por una estructura de poder superior. Un gobierno mundial que promete eficiencia y orden. Es la demolición perfecta, porque consiguen que las víctimas pidan a gritos su propia jaula. Cuando la estructura del Estado ya ha sido debilitada desde dentro, llega el momento de aplicar la presión externa. Es la hora de fabricar el caos. Los protocolos explican con todo lujo de detalles cómo se deben crear crisis artificiales para llevar a un país al límite y justificar una intervención. Esto se puede lograr de muchas maneras. Se pueden fomentar conflictos laborales y huelgas generales que paralicen la economía, utilizando sindicatos controlados por sus agentes. Se puede incitar a la violencia callejera, financiando y organizando a grupos extremistas para que se enfrenten entre sí, creando una sensación de guerra civil inminente. Otra táctica fundamental es la promoción de crisis sociales profundas. Se utilizan los medios y las instituciones educativas infiltradas para introducir ideologías divisivas que rompan la cohesión social. Se atacan los valores tradicionales, la estructura familiar, la identidad cultural y religiosa de una nación, generando un profundo malestar y una sensación de pérdida de rumbo. Se crean agravios, reales o imaginarios, y se magnifica cualquier conflicto social hasta convertirlo en una crisis nacional. El objetivo es crear una sociedad tan fracturada, tan llena de odio y resentimiento, que la convivencia pacífica se vuelva imposible. El caos se convierte en la nueva normalidad. En paralelo, se pueden utilizar herramientas más directas de desestabilización. Se pueden orquestar operaciones de bandera falsa, atentados terroristas cuya autoría es falsamente atribuida a un enemigo conveniente, para generar miedo en la población y justificar medidas de control y vigilancia masivas. Se pueden provocar crisis de refugiados, fomentando conflictos en países vecinos para generar flujos migratorios masivos que desborden los servicios sociales y creen tensiones en el país de acogida. Todo vale en esta guerra no declarada. Cualquier herramienta que sirva para generar miedo, división y desorden es utilizada sin escrúpulos. El propósito de todo este caos orquestado es llevar a la población a un estado de agotamiento y desesperación. Cuando la gente vive con miedo constante, cuando ve que su país se desmorona, cuando la violencia y la incertidumbre son el pan de cada día, su principal anhelo pasa a ser la seguridad y el orden. Ya no les importa la libertad, ni la soberanía, ni los derechos democráticos. Solo quieren que alguien, quien sea, ponga fin a esa situación insoportable. Y es en ese preciso momento de máxima debilidad psicológica colectiva cuando la élite presenta su solución. La imposición de un régimen autoritario, un gobierno fuerte que, bajo la promesa de restaurar la paz, liquidará todas las libertades restantes. Llegamos al acto final de la destrucción de un gobierno. Una vez que el país está internamente carcomido por la infiltración y externamente sacudido por el caos fabricado, se produce el golpe de gracia. Este puede adoptar diversas formas, pero el resultado es siempre el mismo: la aniquilación de la democracia liberal y su sustitución por un poder despótico. A menudo, este golpe se disfraza de salvación. Puede ser un líder carismático que llega al poder a través de unas elecciones, pero que, una vez en el cargo y con la excusa de la crisis permanente, empieza a acumular poderes excepcionales, a suspender el Parlamento, a controlar a los jueces y a perseguir a la disidencia. En otros casos, la toma de poder puede ser más directa. Un golpe de Estado militar, justificado por la necesidad de restaurar el orden ante la incapacidad de los políticos civiles. O, en el escenario más globalista, una intervención internacional liderada por un organismo supranacional que, con el pretexto de una crisis humanitaria,
¿Cómo se somete a una nación sin disparar una sola bala? Con el control financiero, el arma silenciosa para guerras silenciosas. La guerra moderna se libra en las bolsas de valores y en los algoritmos que mueven fortunas. Es una herramienta de precisión quirúrgica, capaz de arrodillar al país más orgulloso. Imagina que puedes abrir y cerrar el grifo del dinero a voluntad, creando una burbuja de prosperidad artificial. Esta élite observa pacientemente cómo la sociedad se vuelve adicta a una droga económica que ellos mismos fabrican. Y entonces, cierran el grifo. La burbuja estalla en silencio. Las empresas quiebran, la gente pierde sus empleos, sus casas, sus ahorros. En medio de esa desesperación, aparecen los arquitectos de la crisis, presentándose como los salvadores. No se trata solo de dinero, sino de poder, de control absoluto. Ofrecen rescates a cambio de desmantelar la soberanía de una nación. La deuda es la cadena más fuerte que jamás se ha forjado, una obligación moral autoimpuesta. Nos venden la idea de que vivir a crédito es progresar, cuando en realidad es el camino hacia la esclavitud. Se lo debemos a bancos privados, a fondos de inversión, a la élite que controla el sistema financiero global. El ciclo es perverso y está diseñado para ser eterno. La deuda es el arma definitiva para aniquilar la democracia desde dentro. La economía se basa en la confianza y el miedo. La élite son maestros en la ingeniería del pánico. La crisis se materializa por el miedo colectivo que ellos mismos han generado. Generan caos para luego imponer su orden. Es la tiranía a través del shock económico. El control económico y político no es suficiente para un nuevo orden mundial duradero. Se necesita algo más profundo: conquistar las mentes de las futuras generaciones. La verdadera batalla se libra en las aulas, corrompiendo el sistema educativo para que los jóvenes crezcan sin cuestionar la autoridad. Es una lobotomía cultural a cámara lenta. Se vacía la educación de contenido real, eliminando humanidades y filosofía. En su lugar, se promueve una educación técnica para formar trabajadores dóciles. Se les enseña qué pensar, no cómo pensar, negándoles el acceso al conocimiento que libera. Al mismo tiempo, se reescribe la historia, eliminando figuras heroicas y ridiculizando el patriotismo. Se glorifica el globalismo, creando generaciones de apátridas culturales, fácilmente manipulables. Se les prepara para aceptar un gobierno mundial, convencidos de que las naciones son la causa de los problemas. Paralelamente, se atacan los pilares morales como la familia y la religión. Se promueve el relativismo moral, donde cada uno construye su propio código ético. La familia tradicional es atacada, promoviendo modelos de vida individualistas y hedonistas. La religión es arrinconada, fomentando un materialismo crudo y un consumismo vacío. El objetivo es crear un hombre masa, sin principios sólidos, guiado por impulsos y modas. El ciudadano perfecto para el nuevo orden mundial. Se normaliza lo que antes era perverso, utilizando la ventana de Overton para que la sociedad acepte lo impensable. Se invierten los valores, creando un mundo al revés donde la virtud es vicio y viceversa. Así preparan el terreno, creando una sociedad confundida y moralmente a la deriva. Han creado el rebaño perfecto, listo para ser conducido hacia el matadero del gobierno mundial. Aquí es donde la cosa se pone turbia. Hemos hablado de control mediático, desestabilización política y crisis económicas, todo visible. Pero ¿qué pasa con las herramientas que operan en la sombra? Hoy vamos a hablar de una de las sociedades secretas más famosas, la masonería. Una organización que, según esta teoría, es mucho más que un simple club de señores con mandiles y rituales extraños. Es el caballo de Troya perfecto, la herramienta de infiltración definitiva. La mayoría piensa en leyendas y símbolos raros. Se imaginan a un grupo de filántropos que se reúnen para debatir sobre filosofía y hacer obras de caridad. Pero esa es la genialidad del plan: crear una estructura piramidal tan hermética que los de abajo no tengan ni idea de lo que se cuece arriba. Imaginad un joven prometedor invitado a unirse. Le hablan de fraternidad, conocimiento y de ayudar a la humanidad. Le venden la idea de que está accediendo a un círculo de influencia que le abrirá puertas. Y es verdad. Pero esa red es un medio para colocar peones en todos los estamentos de la sociedad. El verdadero poder reside en los grados más altos, que conocen la verdadera agenda. Utilizan la red para identificar a individuos clave en gobiernos, finanzas, ejército y justicia,
y los promocionan. Los elevan a posiciones desde las que pueden influir y ejecutar órdenes sin saber quién mueve los hilos. Es una infiltración silenciosa y letal para cualquier sistema que pretenda ser libre. La clave está en la compartimentación. Cada grado solo conoce lo necesario para su nivel. Estás colocando una pieza más en un tablero global que no puedes ver, y ninguno tiene por qué saber que su acción forma parte de un plan coordinado. Esta estructura permite a la élite controladora permanecer anónima. Es un sistema de control perfecto basado en la confianza y el secreto compartidos. Son los soldados de un ejército que no sabe por qué guerra está luchando. Te enfrentarías a un muro de silencio y represalias. Es una jaula de oro de la que es imposible escapar. Se trata de reescribir la historia a su antojo. ¿Y si las revoluciones que estudiamos no fueron tan espontáneas? ¿Y si los líderes actuaban siguiendo una hoja de ruta diseñada en las logias? El objetivo real habría sido destruir las antiguas monarquías y el poder de la Iglesia. Se trataba de demoler el viejo mundo para construir uno nuevo, diseñado y controlado por ellos. Al controlar el relato del pasado, controlan cómo entendemos el presente y el futuro. Y así, la masonería se convierte en el motor oculto de la historia. Una fuerza que ha trabajado pacientemente para dirigir la civilización hacia un destino predeterminado. Es un plan maestro que abarca generaciones, transmitido en secreto. Un plan cuyo objetivo final es tan ambicioso que la mayoría ni se atrevería a imaginarlo. Pero ese es el tema de nuestro siguiente capítulo, el objetivo final. Bien, hemos llegado al clímax, al puto corazón de las tinieblas. Hemos recorrido el camino de la manipulación mediática, la desestabilización de gobiernos, el control económico y la infiltración a través de sociedades secretas. Cada una de estas piezas encajan en el puzzle final. ¿Cuál es el objetivo? La respuesta es tan simple como escalofriante. La creación de un gobierno mundial, un único poder global que controle cada aspecto de la vida en el planeta. Olvidaos de las naciones, de las fronteras, de las culturas y las soberanías. Todo eso, según este plan, debe desaparecer. La meta es una única ley, una única moneda, un único ejército y una única autoridad para toda la humanidad. Sería la jaula definitiva, un control absoluto a una escala nunca antes vista. Todas las crisis que hemos analizado previamente no serían casualidades, sino pasos deliberados hacia este fin. Cada catástrofe es una oportunidad para que ellos ofrezcan su solución. Más centralización, más control, menos libertad individual. Y nos lo venderán como la única salida. Nos presentarán un futuro de caos si no aceptamos su nuevo orden mundial. Pero la paz que ofrecen es la paz de un cementerio, y la seguridad que prometen es la seguridad de una prisión de máxima seguridad. Según algunos textos, el objetivo final no es solo un gobierno tecnocrático sin rostro, sino la instauración de una monarquía global. Un rey del mundo que gobernaría con poder absoluto. Es el movimiento de ajedrez definitivo. Presentarse no como un tirano, sino como el cumplimiento de un destino divino. Después de décadas de caos, la humanidad estaría desesperada, dispuesta a aceptar a cualquiera que prometa orden y estabilidad. Y entonces aparecería él. Su control se basaría en una tecnología de vigilancia total, una identidad digital obligatoria, una moneda programable y un sistema de crédito social. La oposición sería imposible. Te convertirías en un paria digital, borrado de la existencia con un solo clic. Sería una dictadura perfecta, limpia y silenciosa. Una red de vigilancia tan sutil que la mayoría de la gente ni siquiera la percibiría como una opresión. Ya estamos viendo los primeros pasos. La gente viviría con un miedo constante a que el algoritmo te castigue y te margine de la sociedad. La prisión estaría en nuestra propia mente. La soberanía individual desaparecería por completo. Este es el final del juego, un mundo perfectamente ordenado, predecible y controlado. Un hormiguero humano donde cada individuo cumple su función asignada. Un paraíso para los controladores y un infierno para el espíritu humano. La culminación de un plan para establecer un dominio eterno sobre la humanidad. La pregunta ya no es si podría pasar, sino si ya está pasando y no nos hemos dado cuenta. Hemos viajado a las profundidades de la conspiración. Hemos visto cómo, pieza por pieza, se podría estar construyendo una prisión global a nuestro alrededor. Desde el control de la información que consumimos cada día, hasta la manipulación de la economía que nos ahoga, pasando por la erosión de nuestros valores y la infiltración silenciosa en los centros de poder. Hemos contemplado la posibilidad
de que fuerzas ocultas, trabajando pacientemente en la sombra durante generaciones, estén guiando a la humanidad hacia un destino que no hemos elegido. Un gobierno mundial, una dictadura tecnológica bajo el mando de un único soberano. Es una historia que suena a película, a novela distópica. Es tan grande, tan abrumadora, que la primera reacción es rechazarla, calificarla de locura, de paranoia. Y quizás lo sea. Quizás todo esto no sea más que una serie de coincidencias terribles, el resultado caótico de la ambición humana y no un plan orquestado. Pero, ¿podemos permitirnos el lujo de estar seguros? ¿Podemos simplemente cerrar los ojos y confiar ciegamente en que las estructuras de poder que nos gobiernan velan realmente por nuestros intereses y nuestra libertad? La historia nos ha enseñado una y otra vez que el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Por eso, este documental no busca darte respuestas definitivas, sino plantear las preguntas más incómodas. Buscamos encender una chispa de escepticismo, de pensamiento crítico. Que la próxima vez que veas una noticia, te preguntes quién se beneficia de que la creas. Que cuando aceptes unos nuevos términos y condiciones, pienses a qué parte de tu privacidad estás renunciando. Que cuando veas cómo el mundo parece dirigirse hacia una mayor centralización y control, te preguntes si es por casualidad o por diseño. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir despierto. La batalla final por el futuro de la humanidad podría no librarse en un campo de batalla con tanques y soldados, sino en el campo de batalla de nuestras propias mentes. La pregunta que debemos hacernos es esta. ¿Estamos ante una conspiración real, la más grande y antigua de la historia? ¿O estamos siendo víctimas de la mayor campaña de manipulación jamás creada, diseñada precisamente para que desconfiemos de todo y nos paralicemos? Sea cual sea la respuesta, una cosa es segura. Mantente alerta, cuestiona todo, protege tu mente, porque el control, real o imaginario, podría estar mucho más cerca de lo que imaginas. Si te ha gustado el video y consideras interesante el contenido sobre los protocolos de los sabios de Sion, te invitamos a compartir tu opinión en los comentarios. No olvides darle me gusta y seguirnos para disfrutar de más videos como este. Tu participación es muy importante para nosotros. Nos vemos, guerreros.